Hoy hubo también un enfrentamiento en la Corte que está ríspido, pues se entiende, Bueno, Alejandro, son ¿tú cómo no va a estar sensible la ministra presidenta de la Corte si después del anoche, ramalazo, sí, fue sí, 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 un garrotazo tremendo, tremendo? Entonces, tremendo. hoy hubo efectivamente en la Corte en una discusión, eh, digo, hay que dimensionar las cosas. Pues en un órgano colegiado, como es el Pleno de la Suprema Corte, hay diferentes posiciones y eh, hubo un intercambio entre la ministra presidenta Norma Piña, la ministra Lenia Batres Guadarrama, intervino también ahí en esa discusión el ministro Aguilar Morales sobre el respeto, Sí, que de pronto ahí, el por uso del una palabra, por una palabra, hubo un agarrón ahí y está muy sensible la ciudadana presidenta Norma Piña. sí, A ver, muy, vamos a ver qué fue lo que aconteció el día de hoy. vamos. Vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. Yo repito, si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de 8 y nos corresponde al mismo tiempo pues un funcionamiento del pleno de 11 que también lo venimos asumiendo. Es decir, hay, como planteó en su momento el ministro Pardo, pues teníamos que haber votado las tres cosas al mismo tiempo. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos. Eso es lo que en pocas palabras comento. Que usted sigue que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con 8 votos, al margen que ella votó en contra de que siguieran funcionando las salas, como lo hice también yo y como lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez. Yo nada más por alusiones, si quisiera, sí, ministra Vázquez. Quisiera comentar, porque me parece que es importante, que no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en ese pleno. Yo como rectora de la discusión, sí, y sí, así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra? permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente, o sea, siempre, ministro. No siempre ha sido así. El calificar de absurdo
o de otro tipo de calificativo lo que presentamos o lo que decimos, no es solo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice. De tal manera que a mí sí me parece de alguna manera ofensivo. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión ni a ninguna valoración que haga yo respecto de los criterios que se ponen aquí a discusión. Sí lo comento y espero que nadie se sienta ofendido. En realidad, la mayor ofensa que se puede tener no solo a mi persona o a cualquiera de las personas que estamos aquí, que en realidad siempre va a ser contingente porque va cambiando la integración de del propio pleno de esta Suprema Corte, pero en realidad lo que deberíamos nosotros cuidar pues es no ofender la constitucionalidad de nuestros actos. Sí la exhorto a usted a que respete mis expresiones, ministra presidenta. Muchas gracias. Yo las respeto, pero también tengo que establecer, como lo dice el artículo, que entre los miembros del Pleno se sigue el debido respeto. Bueno, después de este intercambio, que habría que verlo como algo normal en los órganos colegiados y en un ámbito democrático. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, menos en el Poder Judicial, mucho menos en la Corte, a que haya una voz diferente. Pero dice la ministra Lenia Batres, posterior a este debate o este intercambio, por supuesto, debemos ser respetuosas entre ministros y ministras, pero la Corte debe resolver coherentemente. Cuando ello no sucede, hay que usar palabras muy claras para hacerlo notar. Por ejemplo, indicar que es absurdo. Comenté que no se trata de ningún insulto. Insulto significa incumplir la Constitución, la ley. En ese sentido, desafortunadamente, desde el Poder Judicial se insulta a nuestra sociedad muy frecuentemente. La libertad de expresión ayuda justamente a hacerlo notar. Por eso es importante defenderla. Sí, ella utiliza el absurdo para decir por qué habría que someterse a una doble votación, lo que usted quiera, a una doble votación. Dice ella, pues suena absurdo volver a votar sobre algo que ya votamos. ¿Cuál tema? El que usted quiera, no importa. Luego sale un ministro a decir, para apoyar a Norma Piña, dice, pues yo me sentía aludido, como si me hubiera Me dijo absurdo. Es correcto, como si el adjetivo hubiera caído directamente sobre mí. No, en realidad no. Estaba describiendo una situación. Absurdo, como adjetivo, es contrario y opuesto a la razón. Es decir, que no tiene sentido. 2. Extravagante, irregular. 3. Chocante, contradictorio. 4. Dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado. Sobre una situación se puede perfectamente utilizar, sin que se trate de una ofensa, es simplemente una descripción, utilizar el absurdo. Dice la ministra, es absurdo volver a votar. ¿Cuáles sinónimos podemos utilizar para llamar de esa manera? ¿Qué otro sinónimo? Ocioso, por decirlo. Extravagante. Es un despropósito. Es un disparate. Dice la academia, recomienda disparate. Necedad, sin sentido, sin razón, barbaridad, atrocidad, absurdidad, dislate, incongruencia, incoherencia, burundanga incluso está considerado dentro de los sinónimos, Álvaro. Sí. Burundanga. Nunca le he dicho nada a burundanga, pero lo voy a empezar a utilizar desde ahora. Burundanga le dio Bernabé.
Bernabé le pegó a Puchitanga. Oye, antes o sea, se hubiera sacado la ministra Batres Guadarrama, la RAE, el diccionario, el María Moliner completo, así, el María Moliner lo hubiera abierto así, y le hubiera dicho a la ministra, me parece a mí una burundanga que se llama... que se llame nuevamente a votación. Imagínate que hubiera dicho burundanga. No. Estaría siendo ya condenada a cadena perpetua. Sí, ya cadena perpetua. Y luego hay un sinónimo para burundanga que es morondanga. A mí me parece, diría la ministra Bates Guadarrama, una morondanga tener que llamar otra vez a votación. No, ahí mismo la encarcela Norma Piña, ella misma le pone esposas y la condena ahí con el martillo ese que le gusta tanto pegarle ahí al... Vámonos, cadena perpetua. Pues hay una canción que se llama Burundanga. A ver, ¿cuál es? Claro. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Fuchilanga, le echó a Burundanga, le hinchan los pies. Te voy a decir una cosa, Álvaro. Por menos de lo que acabas de decir, la ministra Piña te tendría a ti. Bajo tortura. Como la tremenda de la tremenda corte. Qué bueno que no se acordó Lenia Bates de esa canción, porque olvídate, por menos de eso. La cantaba la Sonora Matancera con Celia Cruz. No sabes con quién te estás metiendo. Más allá de la... de la remembranza musical, poética, los órganos colegiados, por su propia integración, deben concitar debate, deliberación. Claro, cuando mayoritariamente estaban compuestos casi de manera unánime por el PRIAN, pues ¿qué controversia podría haber? Si son los mismos. Es como en el INE, cuando el PRIAN se repartió a los consejeros del INE. Bueno, en 2003, pero desde antes. Pero vamos a ubicarlo en el 2003. ¿Qué controversia había entre Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, María Marván, el que perdonó a Peña? O sea, eran los mismos. ¿Cómo se llama este personaje? Ese chaparrito de poca estatura. Sí. Bueno, cuando en la corte no había una voz diferente, pues estaba a todo dar. Pues sí. Estaba a todo dar. Ahora les parece. Perdonaba Cosío a los parientes de Margarita Zavala por la guardería ABC. O sea, el problema de los órganos colegiados cuando tienen una integración plural es que deliberan, discuten, como se discute en la Cámara de Diputados, en el Senado. Claro que es intenso. La democracia es ruidosa, caramba. Solamente hay paz en los sepulcros y en el PRIAN. Pues no se puede decir absurdo, pero perfectamente se puede eximir a la esposa del presidente de una tragedia como la de la guardería ABC. No se puede decir absurdo, es violento el uso de la palabra absurdo, conmueve a la ministra presidenta, claro, pero sí se puede mantener archivado durante 9 meses un asunto de miles de millones de pesos como los de Ricardo Salinas Pliego. Eso sí se puede mantener. No, por favor, no usen el término absurdo, pero perfectamente, violando la Constitución, pueden estar en un paro y oponiéndose y aceptando bloquear algo que ya es parte de la Constitución, que es la reforma al Poder Judicial. O sea, pueden violar la Constitución, pueden hacer trácalas, pueden perfectamente perdonar a la esposa del presidente en turno, pueden perfectamente llegar a acuerdos con los grandes capitales. Ah, no, pero no, por favor, no hablen de absurdo. Pues desde ahora no voy a solamente usar absurdo, voy a usar también burundanga para que se les quite. Yo decía del Consejo General del INE presidido por Luis Carlos Ugalde. Pues sí, en otro momento
los volveremos a revisar. Sí. Pues, ¿cómo no iban a pelear si eran los mismos? Era el PRIAN. Pues sí. El PRIAN. Pues, ¿cómo se van a pelear? No pasaba se pelean nada. por a ver quién gana más, quién se roba más Ni nos carteras. interesaba la corte, ni Claro. nos interesaba el Consejo de la Judicatura, no nos interesaba nada de eso.